Amigos, les presentamos en esta ocasión el número 33 de la revista Revista Universidad, la revista de Cultura y Pensamiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión nuestro dossier es sobre Nicanor Parra. Pero, ¿quién es Nicanor Parra? Para ti que eres estudiante de la universidad o te interesan los temas literarios, Nicanor Parra es un personaje que recorrió la poesía del siglo XX. Porque además fue un hombre longevo que vivió más de 100 años, así que a él le tocó convivir con distintos personajes y distintos literatos de la época del siglo XX. Nicanor Parra nace en Chile, en un pueblito en Las Cruces, y después se va a vivir a Santiago, y antes de dedicarse a la literatura, hace un viaje que yo lo llamaría de iniciación en la literatura, porque se va a estudiar matemáticas a Oxford. Nos parecería muy raro que un poeta decida irse a estudiar matemáticas. Pero esta rareza también es una riqueza, ya que complementa mucho su visión del mundo, su visión de la ciencia, su visión de la literatura y su visión en particular, su visión de la poesía. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Nicanor Parra es famoso y se le conoce por ser el fundador de la antipoesía. Y él se convirtió entonces en el antipoeta. Y todo en torno suyo adquiría el prefijo anti. Escribía antiversos, llevaba una vida nada tradicional, una antivida. Su poesía, al no ser una poesía tradicional ni solemne, porque él estaba cansado de la poesía solemne, ¿no? Incluso la criticaba y decía que la poesía de su época era la poesía del tonto solemne. Entonces lo suyo era ser también un antipoeta, un antisolemne, un anticomplicado, porque él alguna vez comentó que no quería hablar el idioma difícil, que lo que él quería era implementar el idioma fácil. Cero problema, yo también tomo leche. Y con esto se ganó a muchos lectores. Obviamente, como todo poeta que quiere inaugurar una forma de escribir, escribió un manifiesto. Incluso gran parte de su poesía, de alguna manera, es una invitación a cambiar la poesía misma, una invitación a cambiar la vida misma. Pues la vida de Parra, al ser una vida longeva y al ser también una vida dedicada a las artes, pues tiene distintas etapas. Por un lado, al haber nacido en Chile, le tocó convivir con grandes poetas de su época. Está Gabriela Mistral, a quien conoció y que incluso reconoció su poesía. Está el terrible Pablo de Roca, ¿no? Un poeta también rebelde. Y está, pues nada más y nada menos, Pablo Neruda, quien, como ustedes saben, ganó el Premio Nobel de Literatura y a quien también Parra conoció muy bien. Pues en esta pleyades de escritores, le tocó a Parra convivir y su poesía se distinguió de la de los demás precisamente por ser una poesía rebelde, una poesía contestataria, burlona, irónica, y él mismo lo dijo de una manera muy simple. Yo los invito a ustedes, escritores y público en general, a que se suban a mi montaña rusa. Y es que su poesía precisamente era una montaña rusa. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Es decir, tenía estas picadas, estas subidas estrepitosas de volumen, ¿no? de grito, de sentencia, y tenía también estas bajadas, por decirlo de algún modo, hacia el pueblo, hacia la comunidad, hacia lo social. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Esto se dijo en la década del 60 y recuerdo yo que no cayó demasiado bien en esa época.
¿Quién escribe en este número 33 de la revista UNI? Pues hay 6 escritores invitados para tratar el tema de Nicanor Parra. Uno de ellos es español, Neal Beans. Neal Beans fue nada más y nada menos quien prologó las obras completas de Nicanor Parra para la editorial Galaxia Gutenberg. Así que lo invitamos y él inaugura este número en un ensayo que nos introduce, nos familiariza con el autor. Después de Neal Beans escribe Vicente Undurraga un ensayo titulado Rulfo Parra y los narcodólares. Este ensayo nos cuenta las vicisitudes que llevaron a Nicanor Parra a escribir un texto en la recepción del premio Phil de Guadalajara que recibió Nicanor Parra. Así que ese texto lo leyó Parra en Guadalajara y nuestro amigo Vicente Undurraga pues nos aclara algunas claves que hay en el texto de Parra, en esta relación de Parra con la literatura mexicana. Parra era un admirador de la literatura rulfiana, también de la literatura mexicana y de la cultura mexicana. Otro texto lo escribe Jaime Quesada. Jaime Quesada pues, es un poeta vivo, reconocido y que tuvo una relación casi íntima con Nicanor Parra. Este texto se titula May May Peñi o el discurso de Nicanor Parra en Guadalajara. Era una tomadura de pelo, porque siempre pensé yo que este era un premio para prosistas. Hay que pensar que el premio se llama Juan Rulfo y Juan Rulfo era un prosista. Pero resultó después que el premio Juan Rulfo, además de diploma, creo que hay una propina también, ¿eh? Hay una propina. Son $100,000. Entonces eso me hizo dar un brinco. Rafael Gumucio escribió un texto que se titula Estampas Parrianas y nos escribe sobre esta relación de Parra también un poco con el arte plástico, con el arte en general. Pues Parra, como algunos sabemos, hizo poemas objetos, libros objetos, que colindan incluso con el performance o la instalación, y es un juego entre la imagen, un diálogo entre la imagen y la poesía. Siempre un diálogo irónico, siempre un diálogo despeinado. Patricia Cerda escribe un texto titulado La conciencia de la tribu y estudia precisamente esta relación de Parra con el pueblo, con su comunidad inmediata. Porque de alguna manera Parra y su familia, la misma cantante, Violeta Parra, tenían un vínculo muy estrecho con su comunidad, con su música tradicional, con el folclore de su región, y Patricia Cerda nos lo cuenta. Las mujeres de Parra es un texto escrito por Marcela Escobar, y a mí me parece un texto interesantísimo porque poco se ha estudiado sobre la relación de Parra con el erotismo y también las múltiples relaciones amorosas que él tuvo a lo largo de su vida, una vida que duró más de 100 años. Una rubia despampanante que no le tenga asco a las arrugas. O en su defecto, una mulata de fuego. No sé si me explico. Todo Quijote, por roñoso que sea, tiene derecho a una Dulcinea. Varias eternidades en un día es el texto de Armando Alanís Pulido, poeta de Monterrey que sabemos que ha sido influenciado por la literatura de Nicanor Parra y que además admira a Nicanor Parra. En su texto nos cuenta las vicisitudes que vivió para llegar al pueblo de Las Cruces, donde vivía Parra, y conocerlo. La verdad es que este texto nos dice mucho sobre la personalidad de Parra, pero también sobre el ímpetu y la admiración de un poeta hacia la literatura de Nicanor. Como ustedes saben, UNI le apuesta a generar un vínculo armonioso entre imagen, es decir, fotografía, diseño y contenidos. Esta no es la excepción. Esta revista fue diseñada con hojas de Parra en la portada. Estas hojas de Parra simbolizan un poco como no solo tienen que ver con el apellido de Parra, sino que simbolizan esta idea de descubrir al poeta. ¿Qué es lo que quisimos hacer en esta ocasión con UNI? Que ustedes, al ver las hojas, se remitan instantáneamente a las hojas de Parra que cubren la genitalia de Adán y Eva en toda la iconografía hecha por diversos pintores. Y que estas hojas de Parra sean el símbolo
que nos lleva a descubrir no la genitalia de Parra, pero sí la imagen y la poesía del propio autor.